Nadie lo vio venir. Ni los ingenieros de Ferrari, ni los cronistas de Paddock, ni siquiera los técnicos de Liberty Media que estaban monitoreando la sesión. En teoría, iba a ser un simple test privado de desarrollo. Un chequeo de rutina en el Red Bull Ring, Austria, ese circuito donde siempre llueve a la mañana y brilla el sol a la tarde. Iban a girar 3 pilotos, uno histórico, uno de academia, y uno que, según algunos, todavía está verde. Pero el martes, lo que pasó fue historia pura. Franco Colapinto se subió al Mule Car, un coche laboratorio lleno de sensores, con parámetros nivelados y reglajes espejados para todos los pilotos. No era un auto de carrera actual, pero sí una bestia de precisión capaz de mostrar quién tiene manos, y quién no. Sin tiempo de adaptación, sin privilegios ni tandas exclusivas, Franco hizo lo que pocos esperaban, voló. En sus primeras vueltas, fue metódico. Midió cada curva. Probó las frenadas. Acomodó la cabeza al ritmo técnico del auto. Pero cuando llegó la tanda seria, con pista seca, compuestos medios y carga reducida de combustible, Colapinto salió como si estuviera peleando una pole position. Y fue ahí, en ese instante, donde el termómetro se rompió. Marcó 1:09.692, en condiciones idénticas a las de Hamilton. ¿Y el 7 veces campeón? Apenas bajó a 1:09.880. Una diferencia que, en F1, es abismal. No fueron décimas sueltas por error de trazada. Fue tiempo limpio. Tiempo de calidad. Los ingenieros de Ferrari miraron las pantallas sin hablar. Uno hizo un gesto leve con la cabeza. Otro se levantó de la silla. Pero fue Lewis Hamilton el que reaccionó primero. Apenas se sacó el casco, caminó directo hacia su ingeniero de pista y sin levantar la voz, dijo la frase que desató todo. Quiero saber exactamente qué llevaba mi coche, y qué llevaba el de Colapinto. Así empezó la tormenta. Una revisión completa. Una sala de ingeniería que pasó de protocolo a emergencia. Un campeón que, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. Y del otro lado, un pibe argentino de 21 años, que bajó del auto con la calma de quien sabe que no fue suerte. Fue talento. Y eso, querido espectador, fue la vuelta que cambió todo. No había periodistas. No había cámaras. No había notas de prensa. Pero había ojos. Y no cualquiera, los de los jefes técnicos de la FIA, los supervisores de Liberty Media, y sobre todo, los de Ferrari. El martes en Spielberg no fue un día más. Fue un experimento encubierto. El objetivo era simple en el papel, pero enorme en el fondo: medir el comportamiento de los coches bajo un set de parámetros mixtos entre el reglamento de 2022 y el de 2026. Los equipos mandaron pilotos seleccionados bajo estrictas condiciones. Hamilton giraba como nuevo piloto de Ferrari, cumpliendo una cláusula del contrato que exigía comparativas reales. Frédéric Vesti, piloto de desarrollo, tenía vía libre de la FIA. Y por último, Franco Colapinto, invitado por Williams a través del programa de kilometraje reglamentado. Lo curioso es que el argentino no estaba en los papeles iniciales. Su incorporación fue rápida, silenciosa, pero reglamentaria. ¿El motivo? Acumular minutos con superlicencia y aportar datos para 2026. Nada grave. Nada fuera de lo normal. La primera parte del test fue casi una postal predecible. Pista húmeda, vueltas de reconocimiento, y tiempos que no decían nada. Pero a eso del mediodía, el trazado se secó. Y ahí, como suele pasar en la Fórmula 1, la verdad salió a la luz. Colapinto no avisó. No amagó. No especuló. Simplemente salió a pista y giró como si estuviera peleando por la Q3 de un sábado de clasificación. En su primer intento serio con gomas medias, bajó 2 parciales de referencia. En la vuelta siguiente, los 3. Y en su tercer giro, estalló la bomba, 1:09.692. Un tiempo que no solo superaba al de Hamilton, lo humillaba. Porque mientras el 7 veces campeón, en idénticas condiciones de pista y auto, se quedaba en 1:09.880, Franco marcaba un crono más sólido, más fino, más limpio. Y si eso ya sonaba a sacudón, lo de la tanda larga fue un terremoto. Franco promedió 1:11.6 en ritmo sostenido. Hamilton apenas logró 1:12.0. Estamos hablando de medio segundo constante vuelta tras vuelta. En un test nivelado. En un auto especular. Con configuración gemela. ¿Y cómo reaccionó Lewis? No gritó. No hizo un escándalo. Pero fue directo con su ingeniero. Quiero ver los datos. Quiero saber qué llevaba el auto de Colapinto. No estaba buscando excusas. Estaba buscando una explicación lógica para algo que,
a esa altura, ya lo estaba incomodando más de lo que quería admitir. Lo que vino después fue casi cinematográfico. La carpa técnica de Ferrari se transformó en una sala de crisis. Los ingenieros conectaron las unidades de almacenamiento, comenzaron a cruzar datos y enviaron todo a Maranello por fibra óptica. Lo revisaron todo, desde lo obvio hasta lo más oculto. Mapeado de motor, presión hidráulica del freno, reparto de frenada y balance, carga aerodinámica del alerón trasero, calibración del MGUC y del ERS, peso total del coche y nivel de combustible. Hasta el clima fue auditado, temperatura del asfalto, humedad ambiente, ráfagas de viento registradas por estaciones autorizadas por la FIA. No encontraron diferencias. No había trampa. No había nada que justificara medio segundo de diferencia. Y entonces, llegó el informe final. Una sola línea. Una frase que en el paddock es más filosa que un despido público. Pilot Driven Delta. En criollo. La diferencia no fue el auto. Fue el piloto. No fue una configuración mejor. No fue menos peso. No fue suerte. Fue Franco Colapinto. Y cuando Hamilton leyó esa frase, no dijo nada. Pero pidió una tanda extra en el simulador esa misma noche. Porque lo que había pasado no era una simple sorpresa. Era una alerta. Una que decía, cuidado, que el chico nuevo viene por todo. Los datos no mienten. Pero en Ferrari preferirían que sí. A la mañana siguiente, en la sede de Maranello, el informe técnico con los tiempos de Austria ya estaba sobre la mesa del despacho de Fred Vasseur. Y lo que leyó, no le sacó una sonrisa. Al contrario, desató un silencio tan espeso que se podía cortar con el alerón delantero de un SF-75. La leyenda Hamilton, su flamante incorporación, había sido superado sin excusas por un pibe argentino de 21 años. En ritmo, en consistencia, en ejecución curva a curva. Y lo peor, no había margen para justificarlo. Porque no fue un error. No fue una lluvia imprevista. No fue un compuesto desigual. Fue talento. Lewis, que suele mantener la compostura hasta en los días más difíciles, pidió una sesión extra de simulador esa misma noche. Quería comparar su telemetría con la de Colapinto. Quería entender, o al menos, sentirse en control. Pero lo cierto es que, adentro del cuartel general de Ferrari, la sensación era otra. Vulnerabilidad. Una palabra que no debería existir en Maranello, pero ese día, flotaba en cada sala. ¿Y el departamento de prensa? Rápido de reflejos, activó el protocolo número 1 de crisis. Fue solo una evaluación interna de rutina. Una frase tan vacía como repetida. Pero en la Fórmula 1, cuando un gigante elige callar, está confirmando que algo muy gordo pasó. Mientras Ferrari contaba segundos de más en sus informes, en Williams contaban segundos de gloria. Lo que vieron en el test no fue una sorpresa. Fue una confirmación. Colapinto no es promesa. Es presente. James Bowles, el jefe de equipo, no dudó. Apenas leyó el crono oficial y vio los gráficos de ritmo, empezó a mover las piezas. Porque lo que pasó en Spielberg no se puede ignorar. Franco no giró como un probador. Giró como un piloto que exige butaca. Y ahora mismo, en Williams, ya no lo ven como un plan para 2026. Lo quieren antes. Tal vez en el mismo GP de Austria. Tal vez en una tanda oficial. Porque lo que hizo en el test privado fue tan contundente que dejó de ser un dato técnico para convertirse en una decisión política. En el box, uno de los ingenieros lo dijo claro, con una sonrisa que apenas pudo disimular. Ese pibe no está probando. Está mostrando los dientes. Y en la Fórmula 1, cuando alguien muestra los dientes, es porque va por todo. Y mientras en Williams festejaban y en Ferrari tragaban saliva, en Alpine estallaba el infierno. Porque hay una figura que, aunque muchos intenten ignorar, todavía maneja hilos poderosos en las sombras del paddock. Flavio Briatore. Cuando Briatore vio los reportes internos, los tiempos filtrados y, sobre todo, el nombre de Colapinto mencionado por Liberty Media, Ferrari y Williams en simultáneo, reaccionó como un padrino al que le tocan a su hijo pródigo. Entró al box técnico de Alpine como una tormenta. Gritó. Exigió ver los contratos de cesión, las cláusulas FIA de kilometraje, los permisos. ¿Quién autorizó esto? ¿Por qué nadie lo frenó? Lo tomó como una traición. No solo de Franco, sino del sistema entero. Porque Briatore no ve a Colapinto como un simple piloto. Lo ve como su carta de resurrección. Su legado. Su pieza de ajedrez en la última gran jugada. Y que ese pibe, formado bajo su ala, brille con otro equipo sin su consentimiento, fue demasiado para su ego.
Según tres fuentes internas, Briatore lanzó una amenaza directa al entorno del piloto argentino. Si se va, lo congelamos. No corre más este año. Una frase con olor a mafia vieja, a Fórmula 1 de los 90, donde los contratos eran cadenas y los egos pesaban más que los autos. Desde entonces, en Alpine empezaron los movimientos silenciosos. Algunas reuniones de desarrollo se cancelaron. Algunos accesos de datos se limitaron. Y el trato hacia Franco cambió. Frío, distante, tenso. Pero lo que Briatore no esperaba es que, del otro lado, Colapinto tampoco se achica. No responde con miedo. Responde con velocidad. Y mientras en Alpine le cierran puertas, en Williams ya están preparando la alfombra roja. No hay discusión posible. No hay opinión que lo niegue. La telemetría es la verdad absoluta de la Fórmula 1. Y esa verdad, cuando empezó a aparecer en las pantallas de Williams y de Liberty Media, dejó a todos en silencio. Curva 3. Entrada milimétrica. Salida limpia. Velocidad de tracción perfecta. Curva 6. Trazada quirúrgica. Sin correcciones. Sin bloqueos. Presión de freno ideal. Ritmo sostenido. Parcial tras parcial. Vuelta tras vuelta. Franco Colapinto no fue rápido por accidente. Fue rápido porque está hecho para esto. En un rincón del box, uno de los técnicos de Liberty, con el auricular todavía puesto, soltó en voz baja: ¿Ese tiempo es real? Y otro, sin sacarle los ojos a la pantalla, respondió con una sola palabra: sí. Esa pequeña conversación retumbó como una bomba en todo el paddock. Porque si Franco podía marcar esos tiempos con un coche experimental, en igualdad de condiciones que un 7 veces campeón del mundo, ya no era un rookie con proyección. Era una amenaza. Una realidad. Y lo sabían todos. Hasta los que no querían admitirlo. Lewis Hamilton no necesita hablar para que se entienda lo que siente. Su lenguaje corporal lo dice todo. Y ese día, Hamilton estaba incómodo. No hubo berrinches. No hubo declaraciones altisonantes. Pero sí hubo una reacción que en Ferrari ya conocen bien, el silencio seco del que no encuentra respuestas. Pidió revisar el setup. Analizó el reparto de peso. Preguntó por la estrategia de carga aerodinámica. Y al final, lanzó la frase que activó todas las alarmas internas. Necesito repetir esta tanda. Quiero volver a girar. Ferrari entró en modo contención total. Los ingenieros se encerraron a puertas cerradas. Empezaron los correos internos, las consultas cruzadas. El simulador de Maranello fue reservado toda la noche. La orden del departamento de prensa fue clara: nadie habla con medios. Ningún comentario. Esto es trabajo interno. Pero la verdad ya había salido a la luz. Y el miedo también. Hamilton había sido superado. Por un chico sin carrera completa en F1. Con menos horas. Con menos experiencia. Con más hambre. Y en el box de Ferrari, nadie supo cómo frenarlo. Porque la mayor amenaza no venía de Red Bull, ni de Mercedes. Venía desde la butaca de pruebas de Williams, con pasaporte argentino. Mientras algunos todavía buscaban excusas, Liberty Media fue más directo. Pidieron acceso parcial a toda la telemetría del test. ¿El motivo oficial? Evaluación técnica para futuras proyecciones de pilotos. Pero en el paddock todos entendieron el verdadero mensaje. Lo de Austria no fue un ensayo. Fue un casting secreto. Y Colapinto dejó a todos sin chances. Hasta medio segundo más rápido que Hamilton en tanda corta. 4 décimas sostenidas en ritmo de carrera. Y con los mismos compuestos. El mismo coche. La misma pista. ¿Eso se explica con suerte? No. ¿Con clima? Tampoco. Eso se llama estar preparado. Eso se llama tener sangre de campeón, en un deporte que rara vez te da segundas oportunidades. Y lo que hizo Franco, con la presión de todo el sistema sobre sus hombros, no fue solo un rendimiento alto, fue una declaración de guerra generacional. Un mensaje a los que creían que el futuro estaba lejos. El futuro es ahora. Y se llama Colapinto. Y ahora, después de todo esto, llega el Gran Premio de Austria. El mismo trazado. El mismo escenario. Pero esta vez no habrá test privado ni cronómetros silenciosos. Esta vez hay cámaras. Hay radios abiertas. Hay millones de ojos mirando. Y hay puntos en juego. Franco Colapinto y Lewis Hamilton van a compartir pista real. Y si Franco vuelve a marcar tiempos por encima del 7 veces campeón, aunque sea en una sola tanda, el paddock va a implosionar. Porque ya no hay lugar para esconder datos. Ya no se puede culpar a la carga aerodinámica, al viento lateral o al estado de ánimo.
Todo va a quedar registrado. Oficial. Público. Innegable. Y en Ferrari lo saben. Si Colapinto vuelve a brillar, aunque sea un parcial, el símbolo será más fuerte que cualquier resultado. Porque no se trata solo de velocidad. Se trata de una narrativa que empieza a tambalear. La era de los grandes. Empieza a mirar de reojo a un chico que hace 6 meses ni siquiera tenía asiento. Y ese chico es argentino. Lo que pasó en ese test ya es historia. Colapinto no solo fue más rápido. Fue más constante, más preciso y más inteligente que un 7 veces campeón del mundo. No lo hizo con una vuelta milagrosa. Lo hizo vuelta tras vuelta. Sin errar, sin bloquear, sin pedir explicaciones. Solo manejando. Como lo hacía en las calles de Pilar. Como lo soñaba desde el karting. Hamilton se fue incómodo. Ferrari se encerró. Briatore amenazó. Pero Franco solo sonrió. Porque él no está jugando a gustarles. Está compitiendo para ganarles. Y ahora, el circo vuelve a Austria. Pero esta vez, todo el mundo va a mirar. Y cuando apaguen los semáforos, cuando el reloj empiece a contar, no va a haber excusas. Va a ser Colapinto contra Hamilton. El futuro contra el pasado. El hambre contra el legado. Y si Franco vuelve a hacer lo mismo en carrera, si repite lo que hizo en ese test privado, no lo frena más nadie. Ahora te pregunto a vos, que estás del otro lado de la pantalla. ¿Esto fue una casualidad o fue el primer capítulo de algo gigante? Comenta abajo, deja tu opinión y defendelo. Porque si vos lo viste venir, tenés derecho a gritarlo. Y si sentís como nosotros que Colapinto ya está para patear la puerta de la Fórmula 1, entonces hacé lo que tenés que hacer. Suscríbete al canal, activa la campanita, compartí este video y hacelo explotar. Porque lo que estamos viviendo no es un simple cambio de piloto. Es el nacimiento de una era. La era de Franco Colapinto. Y este canal, como siempre, va a estar ahí para contártelo primero.